Buenas tardes, estimados participantes de la clase de prácticas penales. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes hoy aquí y ahondar mucho más dentro del proceso penal que llamamos nosotros las fases preparatorias del proceso penal y en donde nosotros nos preparamos, ¿verdad? Con las herramientas que nos suministra el Código Orgánico Procesal Penal de manera conceptual y aplicativa con la finalidad de ahondar más en el aprendizaje, en la práctica, como su nombre lo denomina, de nuestra unidad curricular de las prácticas penales, del área penal. Cuando nosotros nos enfocamos en el área penal, ¿qué queremos decir con la identificación del proceso penal? ¿Qué ahonda el proceso penal? ¿Qué quiere decir el proceso penal venezolano que me está queriendo a mí hablar o suministrar un análisis pormenorizado de lo que significa la parte educativa en torno a cómo nosotros visualizamos la etapa donde se preparan todos los actos procesales con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa? ¿Verdad? ¿Qué se garantiza? El derecho a la defensa. Pero cuando nosotros hablamos de garantizar el derecho a la defensa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente, nosotros nos estamos refiriendo, ¿verdad?, al proceso, ¿verdad?, que tiene el proceso que tiene la finalidad, ¿verdad?, de ahondar más en el derecho al debido proceso. Pero ¿dónde nosotros conseguimos consagrados el debido proceso? En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en nuestra ilustre Carta Magna, en una constitución netamente garantista y humanista, y en ella nos permite a nosotros de una manera pormenorizada, ¿verdad?, ahondar dentro del campo o la esfera del mundo jurídico penal. Cuando nosotros nos referimos al acto, a la esfera a la esfera jurídico penal, básicamente nos estamos refiriendo a los actos procesales que parten de la existencia de la comisión de un hecho punible, en el cual se ven enmarcada una serie, ¿verdad?, de elementos que nos llevan a nosotros a configurar de que evidentemente se materializó, ¿verdad?, un acto delictivo o un hecho que nuestras normas jurídicas lo enmarcan como punible, ¿verdad? Existen una diversidad de teorías o normas jurídicas que ahondan básicamente dentro de lo que se refiere la existencia de la parte procesal en el campo penal, ahondando en esto dentro de sus formas reales, dentro de las condiciones que se afrontan dentro del análisis. Cabe destacar de las figuras delictivas desde una perspectiva teórica y vamos a ahondarlo en este momento desde una perspectiva o de una visión práctica. ¿Qué se pretende? Básicamente, el Código Orgánico Procesal Penal en esa fase que nosotros denominamos básicamente preparatoria. Esa fase preparatoria, como bien su nombre lo indica, es de carácter netamente judicial, más específicamente fiscal, es donde interviene la mano de la vindicta pública, porque luego de haberse materializado una denuncia, evidentemente se da la apertura a través de la Fiscalía del Ministerio Público para dirimir y realizar las prácticas o diligencias necesarias, ¿verdad? Para constituir básicamente todas las investigaciones y encontrar si evidentemente hay o no elementos de convicción que den paso a la existencia de la configuración de un hecho punible. Es decir, de que se demuestre, ¿verdad?, con los elementos fácticos que evidentemente existió o se cometió un delito,
Si nosotros nos referimos básicamente a la conceptualización del delito, podemos afirmar de que es un acto típicamente antijurídico, ¿verdad? Y de que va en contra de la normativa legal vigente, es decir, que nuestra ley lo contempla como delito, que es un acto que está tipificado y que se configura. Aquel acto que no está configurado como delito, pues nulo crimen, nula pena. Si la ley no la podemos configurar como que se ha materializado o que se ha dado un delito como tal. Dicho esto, también podemos acotar dentro de lo que cabe. Básicamente, ahorita yo estoy dándoles a ustedes un reflejo o una visión para que ustedes puedan adentrarse dentro de lo que se constituye prácticas penales. Prácticas penales es una unidad curricular que les va a permitir a ustedes ahondar dentro del campo penal específicamente, dentro de la trayectoria que el Código Orgánico Procesal Penal y sus leyes especiales consagran para la demostración de que efectivamente se dio la existencia de un hecho típicamente antijurídico. Y en esta primera clase que nosotros estamos teniendo en el día de hoy, se puede especificar la existencia, la ejecución, la apertura y la clausura a través de los actos conclusivos que da la vindicta pública o, como nosotros lo llamamos comúnmente, nuestras leyes lo consagran, la Fiscalía del Ministerio Público. Luego viene o le corresponde a los tribunales de controles, en este caso al juez de control, en razón de que esos actos han lesionado básicamente de los cuales se ha constituido un acto delictivo. También hay muchas partes dentro de lo que consagra nuestro Código Orgánico Procesal Penal el poder para representar al acusador privado o la acusadora privada dentro de un proceso debe ser especial. Acuérdense que una vez que se ha introducido una denuncia, ¿verdad? Tiene los órganos de seguridad ciudadana un lapso no mayor de 48 a 72 horas, ¿verdad? Para ello, para el poder en ese caso específicamente, ¿verdad? Decir que evidentemente se ha producido una lesión o básicamente hubo una denuncia. Esa denuncia inmediatamente lo conoce la Fiscalía del Ministerio Público y la Fiscalía del Ministerio Público realiza todas las diligencias investigativas y exhaustivas para la demostración de que evidentemente sí hubo elementos de convicción, que sí se demuestra la culpabilidad y que básicamente es un acto típicamente antijurídico. Ustedes pueden observar que estoy dando la existencia de varios elementos que puede utilizar en este caso el fiscal del Ministerio Público para demostrar o básicamente decir que hubo un acto típicamente que fue inexistente, que no, que nunca ocurrió. Entonces, básicamente, nuestro legislador, a través de las leyes o de la normativa jurídica aplicable, ha basado un previo análisis a través de confrontar las distintas figuras delictivas dentro del aspecto teórico práctico, con una perfecta adecuación o una perfecta alineación dentro de la esfera jurídica y cómo es el desenvolvimiento de esa figura jurídica que elabora diariamente dentro de los tribunales de la República y dentro de la Fiscalía del Ministerio Público. Es así como una vez que el fiscal del Ministerio Público tiene la potestad de tener esa denuncia, él realiza las diligencias investigativas, tiene unos lapsos que ustedes deben revisar dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Acuérdense, mis queridos participantes, de que se trata de una unidad curricular que básicamente se demuestra es en la práctica, ¿verdad? Ese es el marco que nos fundamenta a nosotros dentro del devenir del futuro profesional del derecho. Eso es lo que los va a marcar a ustedes, lo que los va a ustedes a orientar y asesorar dentro de las líneas del derecho.
Bien, entonces una vez que el fiscal del Ministerio Público tiene conocimiento de una denuncia, él empieza a realizar sus diligencias investigativas de manera exhaustiva, ¿verdad? A través de análisis periciales, experticias, en el aspecto forense. Entonces, él se dedica a investigar. Y una vez que él determina, que él determina la existencia de un hecho punible, pues en este caso, él debe enfocarse dentro de su apreciación o su óptica fiscal, debe enfocarse en cómo demostrar, ¿verdad?, ante el tribunal de que efectivamente se realizó un hecho delictivo y de que él tiene los elementos que configuran la participación activa de ese sujeto. Es así como de esta manera, pues se demuestra la existencia de la punibilidad de un acto que un sujeto o una persona en determinado momento cometió. Pero el fiscal, pues tiene la facultad que se le da la ley del Ministerio Público e inclusive el Código Orgánico Procesal Penal, dentro de sus facultades o atribuciones, tiene la existencia de un sobreseimiento, que un sobreseimiento pone finalización, ¿verdad?, a un acto del proceso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que establece el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, hay 4 ordinales o 4 numerales que dan la existencia de que efectivamente operó un sobreseimiento. ¿Quién lo solicita? Lo solicita el fiscal del Ministerio Público. ¿A quién? Al juez de control. ¿Qué solicita el juez de control? Él solicita de que no hubo la existencia de un hecho punible, de que nunca ocurrió. El sujeto no está, no apareció, de que no hay una causa de justificación que demuestre o un estado de necesidad o que fue en legítima defensa, que a falta de certeza tampoco se configuró, no hubo. La persona dice que se cometió en Guasdualito a las 10 de la noche y esta persona que injustamente detiene demuestra de una manera fehaciente y con veracidad de que él se encontraba en Caracas a la misma hora en el mismo lugar. Y entonces usted puede observar, mis que estimado participante, de que no se efectuó la existencia de un delito porque no hubo certeza cierta, vamos a decir así, no se demostró de que había la existencia de un hecho delictivo. También, dentro de la facultad del Ministerio Público, nosotros encontramos el sobreseimiento. Ellos también pueden decretar el archivo fiscal, yo agarro y yo no tengo los elementos suficientes, yo engaveto ese expediente porque no hay los elementos. ¿Y para qué voy a llenar con otra figura si yo puedo archivar ese expediente? Otro es acusar. ¿Pero dónde lo hago? ¿Dónde lo hace el fiscal del Ministerio Público? A través de los actos conclusivos. A través de los actos conclusivos, el fiscal del Ministerio Público puede solicitar un sobreseimiento, puede solicitar un archivo fiscal o puede acusar. Yo lo acuso porque configuran los elementos que agravan, tal. Si fue un caso de droga, fue un caso de secuestro, fue un caso de estafa. Entonces, él tiene una etapa investigativa que le prevé el código para él demostrar que evidentemente se configuró la existencia de un acto delictivo. Ahora bien, una vez, estamos hablando de la fase preparatoria, una vez que entra la fase preparatoria, también está la existencia del acto conclusivo que va a el juez de control. El juez de control tiene que hacer la presentación o tiene que verificar si hay un claro caso de flagrancia y cómo se llevó a cabo ese caso de flagrancia, cómo operaron las condiciones, la existencia de un acto delictivo. También es importante acotar en esta clase del día de hoy eh, que ustedes van a tener todas las herramientas conceptuales
empezando por el Código Orgánico Procesal Penal y las leyes especiales, que es importante en esta nueva era, ¿verdad?, que configura nuestra ilustre Universidad YACSI, ustedes tienen esa oportunidad o esa mano amiga de poder participar de una manera presencial dentro, activa, vamos a decirlo de esta manera, dentro de los tribunales de la República, donde ustedes pueden asistir, ¿verdad? Y van a ir a los pasillos, van a ver cómo están ubicados los tribunales de control, pueden inclusive asistir a una audiencia, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes van a estar interactuando de una manera más cierta a lo que se denomina básicamente un tribunal de control, un tribunal de juicio y un tribunal de ejecución. Entonces ahí en los tribunales de juicio, en los tribunales de ejecución, ustedes van a poder ver la celebración de una audiencia, ¿verdad? De una audiencia, sea de juicio o de una apertura o unas conclusiones, dependiendo del día en que se vaya a dar la participación presencial de ustedes dentro de las prácticas penales, dentro de esta unidad curricular. También es bueno acotar en el día de hoy que ustedes van a tener una dramatización. ¿Por qué considero importante que se dé una dramatización? Porque ustedes deben, ¿verdad? Inexorablemente, deben participar y deben saber cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar, ¿verdad? No solamente la herramienta conceptual, sino la aplicación de la ley de la norma de una manera más efectiva y más eficaz. ¿Por qué? Porque el hombre, básicamente, nosotros sí, nuestra ilustre universidad le da las herramientas del conocimiento, pero ustedes deben aplicarlas dentro del área de la administración de justicia. En este caso, son los tribunales de justicia. Entonces es importante que ustedes sepan cómo es el desarrollo básico, qué debe hacer la defensa dentro del proceso penal, en qué se basan las distintas fases que contempla el proceso penal. Muchas veces me dicen, mi profesora, ¿qué es? No, son las fases del proceso penal o las etapas que integra el proceso penal venezolano, donde nosotros hemos ahondado en el día de hoy dentro de una investigación preparatoria, donde está una etapa intermedia, donde también está una etapa de juzgamiento, ya está la parte de la ejecución. Yo admito en el control, inmediatamente eso pasa a un tribunal de ejecución. No, yo no admito, yo no cometí el delito. Eso pasa a demostrarse a través de los distintos órganos que participaron en la existencia dentro de un tribunal de juicio. Que se hizo una experticia, se llama el que realizó la experticia. Diga usted en qué día y qué hora usted participó, ¿verdad? En la experticia de que se encontraba. Yo fui a las 12 de la noche, estaba, sí, evidentemente, habían rastros de sangre, evidentemente fue. Entonces, esa es la parte, ¿verdad?, que se constituye dentro de las distintas fases que comprenden el proceso penal venezolano. Por eso es que es importante ahondar dentro de esa secuencia de actos procesales que vienen a garantizar el derecho a la defensa y a la parte del justiciable. Entonces, es importante ahondar en el día de hoy dentro de esa diversidad que conforma el proceso penal venezolano, en el cual, que ya lo he repetido anteriormente, se pretende configurar o reunir los elementos de convicción de cargo y descargo que permiten al fiscal decidir si formula o no una acusación. Mira, yo encuentro los elementos de convicción, las investigaciones arrojan esto, la medicatura forense otro. Yo acuso. Entonces ahí ustedes pueden observar, ¿verdad?, cómo el imputado debe esperar a su defensa, qué debe demostrar. Entonces, dentro de esta parte se pueden observar cómo son las audiencias dentro del proceso de investigación penal venezolano.
También hay algo que es importante acotar, que en el tiempo de antes, vamos a decirlo así, retrotrayéndonos en el tiempo, las personas que eran solicitadas por otros tribunales de la República a nivel nacional eran trasladadas, tomando en consideración el término de la distancia. Hoy día no. Hoy día existe lo que se llama, de acuerdo a los avances tecnológicos, como estamos operando hoy con ustedes, a través de, puede ser de la aplicación Zoom, podemos nosotros desarrollar una audiencia, ¿verdad? Vía telemática, donde nosotros escuchamos a los órganos de prueba a través de una pantalla, de un televisor, y donde él va a estar comunicado con un fiscal, con una defensa y con un juez de la República. Entonces, todo ello lleva para darle celeridad procesal para que el juicio se mantenga y logre salir de una manera satisfactoria. Entonces, todo ese conjunto de trámites que están regulados por el Código Orgánico Procesal Penal nos da a nosotros los efectos para determinar o no la existencia de responsabilidad de quienes son acusados de un delito, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esa etapa del proceso penal que tiene por objeto determinar la existencia de delitos, la individualización, ¿verdad?, de la eventualidad de los autores, y tiene por finalidad preparar la acusación determinando la prueba relevante que se producirá en juicio. Entonces, es de allí cómo ustedes configuran, ¿verdad?, la demostración de que evidentemente hubo un delito. Entonces, he querido ahondar en esta fase preparatoria o de sumario, porque corresponde a ustedes, como futuros abogados de la República, visualizar el campo del ejercicio profesional del derecho. ¿Cómo es el campo del desarrollo de la parte técnica profesional, de la parte profesional, y cuáles son el tecnicismo jurídico que ustedes deben aplicar? Reiteradas clases mías siempre hablo del tecnicismo jurídico, que no es otra cosa que el vocablo adecuado que debe tener un abogado para poder referirse a un caso en concreto, utilizando las distintas herramientas que tienen para poder él desarrollar la existencia de juicio. También teniendo en cuenta el inicio del proceso, la investigación de oficio, la denuncia, la querella, el inicio de la investigación. Entonces, todas estas fases sirven para completar el objetivo de recopilación de todos los elementos del proceso penal. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes en el día de hoy. Espero que mi clase haya sido muy fructífera y estoy completamente a sus órdenes para cualquier evento. Nosotros contamos con nuestra plataforma, las cuales ustedes pueden escribirme a través de esa plataforma, y en el cual ustedes pueden adentrarse más dentro del mundo hermoso que ofrece nuestra querida YEXI. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Le habló Hilda Borges y bueno, estamos próximos a ver otras clases. Que tengan todos una feliz tarde.